Descubierto. El amor transformador del temido Apache hacia la niña entregada por su madrastra Valeria sentía que el viento la atrapaba como un abrazo gélido mientras caminaba hacia la casa de Xolotl. Su madrastra, con ojos llenos de rencor, había dictado su destino. «Eres un estorbo», había dicho. Y Valeria, con solo 10 años, no podía entender cómo alguien podía hablar así. La fama del Apache la aterrorizaba. Los ecos de sus hazañas resonaban en las calles del pueblo, transformando al hombre en una sombra de bestia. Sentía un nudo en el estómago al pensar en lo que podría esperarla. Pero a medida que se acercaba, el miedo comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Quién era realmente el hombre al que todos temían? Cuando cruzó la puerta, lo encontró sentado en un tronco, su mirada penetrante, atravesando las llamas de una fogata. Su estatura imponente y su piel marcada por el sol resonaban con la energía de un guerrero. Al mirarlo, Valeria sintió el miedo ceder un poco, dando lugar a una extraña mezcla de esperanza y desconfianza. Tal vez no sea tan terrible como dicen, pensó, pero una voz en su cabeza la acusaba de ser ingenua. Xolotl era un monstruo, su madrastra lo había dicho. Pero, ¿y si había un lado que no conocía? Cada día, la presencia de Xolotl la sumía en un dilema personal. ¿Podía confiar en él? Su vida había estado llena de abandono, y el abrazo de un adulto era como un espejismo en el desierto. Valeria se sentía atrapada entre dos mundos, el amor de su madre, ausente pero siempre presente en sus recuerdos, y la protección de un hombre que todos repudiaban. Las historias que él narraba durante las noches bajo el manto estrellado de su hogar resonaban en su mente. Eran relatos de valentía, de amor, de sacrificio. Y ahí, frente a la fogata, Valeria comenzó a ver más allá de las apariencias, como si un velo se estuviera levantando. Pero entonces una sombra se cernió sobre ella. La madre de Valeria había llegado al pueblo ahora llena de rabia. «No puedes quedarte aquí, Valeria», gritaba su figura, el reproche reflejándose en sus ojos. El conflicto era inminente. Las murmuraciones se convertían en susurros cargados de odio y miedo. Valeria, quien había empezado a florecer en la compañía de Xolotl, se sentía desbordada por los gritos de su madre, quienes resonaban en su cabeza con cada paso que daba. Estaba atrapada en un torbellino de sentimientos, amor por Xolotl, pero lealtad hacia su madre, a quien no quería perder, aunque ella la había entregado con tal desprecio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día apremiaba, y Valeria, temblando de angustia, sintió cómo la presión crecía en su pecho. Las palabras de su madre la perseguían, cada una como un puñal. «Eres una traidora, Valeria». Pero entonces recordó cada sonrisa, cada historia que había compartido con Xolotl. La idea de perder su nuevo hogar, de renunciar a la paz que había encontrado a su lado, le cortaba la respiración. La comunidad se amontonaba, expectante, y el juicio estaba a punto de comenzar. En ese instante, el corazón de Valeria latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. ¿Se dejaría vencer por el miedo? ¿O se alzaría contra la tormenta que se avecinaba, defendiendo lo que había elegido? La atmósfera se volvió eléctrica, y en medio de la multitud, Valeria cerró los ojos, decidida a enfrentar la verdad.
pero el futuro seguía siendo sombrío, y las sombras del pasado se alzaban sobre ella, susurrando que el amor puede ser tanto refugio como condena. La multitud, con su murmullo creciente, era un eco ensordecedor en la mente de Valeria. Cada rostro que la rodeaba, cada susurro, opacaba la claridad que había comenzado a encontrar en su interior. Había comenzado a discernir entre la sombra de su madre y la luz que emanaba de Xolotl, pero en ese momento la duda era un monstruo voraz que devoraba su valentía. Valeria respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, como si cada bocanada le insuflara algo de coraje. Al abrir los ojos, su mirada se posó en Xolotl, cuyo semblante era una mezcla de preocupación y determinación. Él no tenía miedo de ser juzgado, pero la sombra de su pasado pesaba sobre Valeria como un manto oscuro. Y mientras la comunidad la analizaba, ella se enfrentaba a la pregunta más inquietante de todas. ¿Podía permitirse el lujo de ser vista, de ser realmente conocida? La voz de su madre continuaba resonando en su mente, la acusando de traición, y cada palabra era un grillete. Sin embargo, algo dentro de ella resistía. Cuando Xolotl contaba historias sobre su vida, sobre cómo había luchado y sobrevivido en un mundo que nunca le fue benévolo, Valeria empezaba a soñar con ser más que una niña abandonada. Era posible encontrar fuerza en la adversidad, y en esa idea comenzaba a brotar una semilla de autoconfianza. Con cada latido, su corazón respondía a la tensión del momento. La presión de la multitud era palpable, pero Valeria se mantuvo en su lugar, sintiéndose pequeña y, al mismo tiempo, poderosa. En ese mar de emociones contradictorias, recordó lo que había aprendido. La inteligencia emocional que había gestado en la relación con Xolotl ahora se convertía en su mejor aliada. Su sensibilidad ya no era una debilidad, era una chispa que podía encender una decisión valiente. «Voy a hablar», se dijo a sí misma como un mantra. La voz de Xolotl resonaba en su mente. Las palabras pueden ser más fuertes que las espadas. Con ese pensamiento, Valeria dio un paso adelante, sintiéndose arrastrada por una ola de determinación. La multitud se hizo un silencio expectante y ella, temblando pero decidida, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron, contándole a todos su verdad. No era una traidora, era una niña que buscaba un lugar donde pertenecer, y lo había encontrado en un apache que había desafiado sus propios demonios. Al narrar su experiencia, Valeria sintió cómo su voz se fortalecía. Cada sílaba la liberaba un poco más, como si con cada palabra se deshiciera de las cadenas que la habían mantenido atada a la imagen de la traición. Allí estaba ella, una niña que podía desafiar las expectativas. En cada frase que emitía, los rostros de los presentes se transformaban, algunos en sorpresa, otros en desdén. Pero eso ya no la intimidaba. Cuando terminó, el aire estaba cargado de tensión. La comunidad había escuchado, pero en sus ojos aún había incertidumbre. Valeria supo que lo que había hecho era solo el comienzo. El enfrentamiento con su madre era un capítulo más que debía escribirse. Asimismo, era consciente de que la aceptación no sería instantánea. La mirada de Xolotl, sin embargo, prometía no juzgarla sino apoyarla. Había querido salir de la penumbra y ahora necesitaba aprender cómo mantenerse en la luz. Pero antes de que pudiera procesar totalmente lo que había hecho, la figura de su madre se impuso nuevamente, esta vez más cerca, sus ojos fulgurantes como espinas y el rencor ardiendo en su pecho. «No tienes idea de lo que has hecho, Valeria», escupió con voz temblorosa. La batalla por su identidad apenas comenzaba, y aunque Valeria sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la luz en su interior brillaba con más fuerza que nunca. Aunque el camino se presentaba árido, sabía que su crecimiento personal era inevitable.
Con cada desafío, cada elección se transformaría. Pero al mirar a su madre, el futuro parecía titilar con la duda del desenlace. En ese instante decisivo, Valeria se preguntó si tendría la valentía de enfrentar no solo a su madre, sino también sus propios miedos más profundos. ¿Podría realmente encontrar su lugar en el mundo sin perderse a sí misma en el proceso? El eco de esas preguntas retumbaba en su corazón, y mientras las sombras danzaban a su alrededor, ella se preparaba para lo que vendría. La mirada de su madre se convirtió en un peso insoportable. Cada segundo que pasaba anclaba a Valeria más en la arena movediza de sus propios temores. La voz de su madre resonaba como un eco lejano, advirtiéndole que su elección podría llevarla a un abismo del cual no podría regresar. Pero allá, en lo profundo de su ser, Valeria comenzó a ver una chispa de posibilidad. Esta era su oportunidad de definir quién era, más allá de los dictados de su madre. El aire parecía vibrar con una energía palpable, alimentando su determinación. Comprendió que enfrentar a su madre no era solo un acto de rebeldía, sino un paso fundamental para liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían cautiva. La imagen de una vida donde no tuviera que cargar con el peso del juicio ajeno comenzó a establecerse en su mente, una vida donde podría ser auténtica y valiente. «Sé lo que he hecho, madre», respondió Valeria, sintiendo cómo las palabras brotaban de su interior como un torrente. «He elegido mi camino, el que quiero seguir. No puedo seguir siendo la persona que tú deseas que sea». Era un desafío directo que emanaba de su transformación interna. Cada palabra se sentía como una declaración de guerra contra un pasado que la había limitado. La reacción de su madre fue de incredulidad. Sus ojos se ensancharon y el desprecio se dibujó claramente en su rostro. Pero en aquella atmósfera tensada, Valeria ya no buscaba el consentimiento de su madre. Un nuevo fuego ardía en su pecho, dando forma a la idea de que su valor no dependía del amor de su madre, sino de su amor propio. Las semillas de un futuro que había temido comenzar a germinar en su mente. Mientras las tensiones en el entorno crecían, Valeria cerró los ojos por un momento, dejando que la claridad emergiera. Recordó las lecciones aprendidas de Xolotl, su fortaleza y resiliencia, la belleza de haber superado adversidades. La imagen de él, siempre dispuesto a abrazar sus demonios, le proporcionaba una fortaleza inesperada. Quería ser como él, capaz de desafiar las expectativas sin importar el costo. «Valeria», comenzó su madre, pero la joven la interrumpió, su voz llena de firmeza. «No tienes por qué seguir dictando mi vida y mis decisiones. No soy tu reflejo. Tengo mi propia historia que quiero vivir». Con cada frase, se despojaba de las ataduras de sus expectativas. Allí, en esa escena cargada de tensión, estaba floreciendo una nueva versión de sí misma, una mujer que se negaba a ser la víctima de sus circunstancias, dispuesta a ser la autora de su propia narrativa. Sin embargo, el aire permanecía espeso. Aun con el empoderamiento que sentía, sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. No solo tendría que enfrentar la desaprobación de su madre, sino también los rumores y las habladurías que seguirían su declaración. Sería suficientemente fuerte para enfrentar esos obstáculos, así como los que se avecinaban en su camino hacia la aceptación de sí misma. Mientras el silencio se alargaba entre ambas, Valeria sintió una incertidumbre más profunda. Cada mirada del público era un recordatorio de que aún tendría que ganar su lugar, no solo entre ellos, sino también dentro de sí misma. En ese instante, su mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto de su verdadero ser había estado oculto por las sombras de su madre? ¿Podría realmente transformar sus miedos en fortalezas y enfrentarse a los ojos críticos de quienes la habían conocido en su peor momento?
A medida que respiraba, una sensación de desafío la envolvía. Era el momento de profundizar en el poder que ahora comenzaba a descubrir en sí misma. Valeria necesitaba entender que cada paso hacia adelante requeriría de un coraje inquebrantable. Así, mientras su madre la miraba con rencor, se preguntó: ¿qué haré cuando me enfrente a Xolotl nuevamente? ¿Cómo afrontaré mis sentimientos hacia él si no puedo superar mis propios demonios? Con esa pregunta resonando en su mente, se preparó para un nuevo viaje, uno que revelaría no solo su verdadero yo, sino también los límites de su amor y fortaleza. Valeria se retiró del tenso encuentro con su madre, cada paso resonando con la determinación que brotaba de su interior. Paseaba por un sendero que nunca antes había recorrido, un terreno sembrado de decisiones y posibilidades. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, iluminando su futuro con un brillo inesperado. Pero la calma superficial no podía ocultar las tormentas que aún azotaban su mente. Mientras caminaba, sus pensamientos se desbordaron en una caótica mezcla de dudas y resoluciones. La confrontación había sido un primer paso, pero había algo más que debía explorar. La complejidad de su relación con Xolotl, la posibilidad de enfrentar su amor por él, la aterrorizaba. Un amor que había crecido en medio de su vulnerabilidad y su lucha por la aceptación. Ella no sabía si la conexión que habían compartido podría sobrevivir a la revelación de su verdadero yo. Decidió entonces que necesitaba profundizar en sus emociones. Sin un plan claro, se sentó en un banco del parque, donde el murmullo de la vida que la rodeaba parecía apaciguar su mente enredada. ¿Qué significaba realmente ese amor hacia Xolotl? Aquel recuerdo de su primer encuentro, cuando él la había visto no como un reflejo de su madre, sino como alguien con sueños, aspiraciones y miedos propios, la acompañó. Esa mirada sincera había sido su ancla en un mar de confusión. La serenidad del parque la llevó a un momento de autorreflexión. Se preguntó si realmente estaba dispuesta a abrirse por completo a Xolotl. ¿Podría confiarle sus demonios internos y permitir que él viera los matices de su lucha? Su mente viajaba hacia el pasado, a los momentos en que había tenido la oportunidad de ser vulnerable, pero se había encerrado tras las barreras que su madre había construido. Pero ese no era el futuro que deseaba. Necesitaba construir puentes, no muros. Volvió a respirar profundamente y decidió que era hora de actuar. Preparar su corazón para una conversación honesta con Xolotl requería valentía, pero también un compromiso con su autenticidad. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría si su sinceridad lo alejaba? ¿Y si él no entendía la transformación que estaba ocurriendo dentro de ella? Reconoció que este era un dilema que no podía evitar. La única forma de avanzar era enfrentar el miedo al rechazo. Con determinación, Valeria sacó su teléfono y envió un mensaje a Xolotl, invitándolo a encontrarse. A medida que los segundos se alargaban mientras esperaba su respuesta, las dudas comenzaron a abrirse paso. La ansiedad la consumía, pero se recordó que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la elección de seguir adelante a pesar de él. Finalmente, el mensaje llegó. Claro, cuándo y dónde, decía. Una chispa de esperanza encendió su corazón. Era el momento de ser auténtica, de mostrarle a Xolotl la verdadera Valeria, esa que estaba surgiendo de entre las cenizas de su pasado. Mientras se levantaba para ir a la cita, una sensación de empoderamiento la envolvió. Estaba lista para enfrentar no solo a Xolotl, sino a todas las partes de su vida que la habían mantenido detenida. Su viaje hacia la aceptación de sí misma y el amor verdadero había comenzado, pero aún quedaban dudas que abrían puertas a obstáculos imprevistos. Al caminar por el sendero, una pregunta crucial la acompañaba. ¿Seré capaz de mantener mi verdad mientras enfrento el miedo a perderlo?
Pero en ese instante se dio cuenta de que la respuesta era irrelevante, porque aunque el futuro era incierto, una nueva Valeria estaba emergiendo y con ella la promesa de un amor más profundo. El aire vibraba alrededor de ella cargado de anticipación. Ya no era la niña a merced de las decisiones de otros. La próxima conversación definiría no solo la naturaleza de su relación con Xolotl, sino también los límites de su propio corazón. Con cada paso se acercaba a ese encuentro que podría cambiarlo todo. ¿Sería la aceptación mutua el camino que ambos anhelaban o el principio de una ruptura dolorosa? La incertidumbre la acompañaba, pero con cada latido su determinación crecía. Valeria llegó al café donde había acordado verse con Xolotl, su corazón golpeando con la intensidad del momento inminente. El lugar estaba familiarmente atestado de risas, aromas a café recién hecho y suaves melodías que apenas lograban calar su mente en tumulto. Se sentó en una mesa ubicada en un rincón, buscando el refugio que le brindaría el lugar. Las sombras de sus pensamientos la acompañaban, urgiéndola a replantearse cada palabra que podría pronunciar. Los minutos se alargaban antes de que Xolotl apareciera. Su figura, siempre imponente, contrastaba con la vulnerabilidad que Valeria sentía. Al mirarlo acercarse, un torbellino de emociones la invadió. Cada paso de él era una mezcla de seguridad y el estigma latente de su madre que aún resonaba debido a la inseguridad de Valeria. ¿Era posible que su amor no resistente encontrara la manera de perdurar frente a sus verdades ocultas? ¡Clan! La taza de café, deslicándose sobre la mesa, la sacó de sus pensamientos. Xolotl sonrió, despreocupado, tomando asiento justo enfrente. «¿Cómo has estado?», preguntó, su voz suavemente curiosa. En ese instante, Valeria se sintió pequeña, pero a la par capaz de ser enorme. Era el momento de abrirse. Sin embargo, su mente, que había estado tan decidida, vaciló. Las palabras se atascaban, como si su garganta estuviera sellada con la duda. Mientras Xolotl hablaba sobre su día, Valeria se concentró en su rostro, buscando indicios de su aceptación. Las facciones serenas de él la convencieron de que su amor genuino aún podría existir. Pero el miedo seguía acechando, tal vez recordándole la herencia de incertidumbres que arrastraba. Finalmente, la valentía que había estado acumulando se desbordó. «Necesito hablar contigo de algo importante», comenzó, notando la seriedad que cambiaba la atmósfera. Su propia voz se parecía algo ajena, pero más valiente. «Hay algo de mí que no has conocido, algo que puede cambiar cómo ves nuestra relación». El rostro de Xolotl se tornó serio. ¿De qué se trata? Su tono revelaba una mezcla de preocupación y curiosidad. De repente, el peso de la conversación se sintió aplastante. Valeria inhaló profundamente, sintiendo cada hilito de miedo y vulnerabilidad. Si ahí estaba ella, sus verdades a merced de un potencial rechazo, ¿cómo podría salir airosa? Ellos habían compartido momentos de caricias y palabras suaves, pero ahora estaba a punto de colocar su corazón, crudo, sobre la mesa. Su mente corría. En su afán de proteger lo que construyeron, había estado entregando una versión disminuida de sí misma. Valeria sabía que debía arriesgarse. Este paso era crucial no solo para su relación, sino para su propia verdad. Hace tiempo me he sentido perdida. He estado lidiando con algo que no se siente bien, que me ha mantenido encerrada, confesó. Sus palabras fluyeron casi como un grito interno. He estado viviendo a la sombra de lo que otros esperan de mí, especialmente de mi madre, pero necesito ser honesta contigo. Estoy cambiando, y parte de eso significa abrirme respecto a mis luchas personales. La incomodidad en su pecho comenzó a hacerse palpable.
A medida que explicaba su viaje, su transformación y sus temores, se dio cuenta de que, a pesar del dolor, algo dentro de ella se aliviaba. Pero cada palabra llevaba consigo la posibilidad de que Xolotl pudiera no comprender, de que cada revelación podía empujar a ambos a una separación desafiante. Cuando terminó, el aire quedó suspendido entre ellos, lleno de una tensión palpable. Xolotl la observó en silencio, su expresión jugueteando entre la sorpresa y la reflexión. Mientras tanto, Valeria sintió cómo su ansiedad escalaba. El valor que había reunido a lo largo del día parecía desvanecerse en un instante. Quería ver en sus ojos la aceptación, escuchar palabras que validaran su sacrificio por cuanto había compartido. Pero antes de que Xolotl pudiera responder, el sonido de su teléfono vibrando interrumpió el momento. Su rostro se tornó grave a medida que leía un mensaje. La incomodidad de la espera pesaba en el aire, intensificando la ansiedad en su interior. La incertidumbre crecía, creando una grieta en su conexión. Valeria se preguntaba si había hecho lo correcto al abrirse. Así, su corazón desempeñaba un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. La respuesta que esperaba de Xolotl seguía pendiente. El momento crucial se reflejaba en la luz titilante del café. ¿Sería esta la señal de un nuevo comienzo o el final de un capítulo que nunca imaginó cerrar? La respuesta a sus esperanzas se acercaba, y con ella la posible redefinición de todo lo que había conocido. Valeria estaba atrapada en un torbellino de emociones mientras contemplaba a Xolotl, que seguía absorto en su teléfono. La separación inminente del momento que ella había anticipado con tanto anhelo la sacudía. Cada segundo se sentía como una eternidad. Las palabras que había liberado parecían evaporarse en el aire, dejando solo un eco de inseguridad. Cuando Xolotl finalmente dejó su teléfono a un lado, sus ojos buscaban los de Valeria con una intensidad que le hizo desear ser invisible. La expectación en su pecho se tornó pesada. «Lo siento», dijo finalmente, su voz sincera y casi preocupada. «Acabo de recibir un mensaje de trabajo. Sabes que estoy en medio de una situación complicada». Se detuvo, analizando las palabras que iban a salir. «Pero sobre lo que dijiste, necesito tiempo para procesarlo». Valeria asintió. Una parte de ella entendía la necesidad de ese tiempo, pero otra parte se sentía traicionada. Este era el justo instante donde su vida podía cambiar drásticamente, y de pronto se hallaba en un limbo emocional. Era posible que su valentía no fuera suficiente para desafiar su antiguo patrón, el miedo de mostrarse vulnerable. La espera se convirtió en tortura. Cada expresión de Xolotl revelaba una lucha interna. Su mente estaba en algún lugar donde Valeria no podía alcanzarlo. «Quiero ser sincera contigo», comenzó ella, decidida a no dejar que su miedo la paralizara otra vez. «He sentido que mi vida siempre ha estado marcada por lo que otros deciden por mí. La presión de ser la buena hija, la estudiante modelo. He estado luchando por ser auténtica, por encontrar mi propia voz. Esto que siento por ti es genuino, pero necesito saber que compartimos esta búsqueda de autenticidad». Las palabras, aunque no estaban completamente formuladas, fluyeron con una fluidez renovada. Al hablar, Valeria se sentía empoderada, como si cada sílaba la acercara un poco más a la verdad que tanto anhelaba. Xolotl continuaba observándola, el semblante transformándose con cada frase que pronunciaba. «Juntos podemos crear un espacio donde seamos nosotros mismos, sin las expectativas de los demás. Estoy lista para enfrentar esos demonios. Solo necesito que tú también lo estés», concluyó, sintiendo que había tirado un puente hacia una posible conexión más profunda. Xolotl alzó una ceja, pero su mirada se volvió más suave e intrigante. «Eso suena a...»
Liberador, dijo, casi en un susurro. A veces me he sentido atrapado por lo que otros esperan de mí también. La presión de heredar el legado de mi familia, de ser siempre el fuerte. Valeria lo escuchaba atentamente. Cada sílaba era un indicio de que estaban en la misma sintonía. Pero quedaba un obstáculo en el camino. Era el momento de desenterrar miedos compartidos y fragilidades encubiertas. La conexión que podían establecer, si ambos se atrevían a dar el paso, podría ser crucial. Sin embargo, la tensión colgaba entre ellos, y Valeria sabía que había un pacto implícito que tenían que hacer para deshacer las cadenas autoimpuestas. Si optamos por esto, debemos comprometernos a ser vulnerables. No podemos ocultar nada el uno al otro. Todo debe ser transparente, incluso nuestros miedos. Xolotl inclinó la cabeza hacia un lado, como si considerara su propuesta. Así es como debo estar. Pero hay algo que tengo que contarte. Tengo un pasado que me persigue, algo que puede complicar lo que estamos comenzando. La revelación salió de sus labios en un tono que era a la vez grave y esperanzador. La verdad, tras sus palabras, podía ser un nuevo puente o una barrera insalvable. Valeria sintió que su estómago se retorcía. La apertura de él estaba a punto de llevarles a un abismo de descubrimientos mutuos, pero también a oscuros secretos. ¿Cuál sería la naturaleza de la carga que Xolotl portaba? ¿Qué decisiones se verían comprometidas por lo que estaba a punto de revelar? El momento de verdad estaba próximo, y con él podría tambalear todo lo que pensaba sobre su conexión. El café seguía bullicioso, ajeno a su mundo en crisis. El silencio entre ellos se tornó denso, visible. Valeria se dio cuenta de que cada serie de elecciones que hacía, desde su valentía para abrirse hasta su disposición a escuchar a Xolotl, era una piedra angular de su crecimiento personal. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que él revelaría? La dirección de su vida estaba a punto de cruzar un nuevo umbral y el tiempo comenzaba a compresionarse. La suavidad de la luz que entraba por la ventana contrastaba con la tormenta interna que Valeria experimentaba. El café seguía siendo un océano de voces y risas, mientras ella sentía que su propio mundo se había reducido a la conversación que mantenía con Xolotl. Había dejado de importarles a los demás. Todo su foco estaba en aquel instante, en la conexión frágil que forjaban entre sus inseguridades. Xolotl, con una mirada cargada de significados, comenzó a abrir su alma. Mi padre fue un hombre de poder, pero también una sombra que se proyecta sobre mí, confesó, su voz temblando. Siempre ha existido una expectativa de que yo continúe su camino, que tome las riendas de su legado. El peso de esa herencia me ha llevado a hacer cosas que nunca quise hacer. He tenido que sacrificar mi propia autenticidad por ser lo que él desea. Valeria escuchaba cada palabra, dándose cuenta de que el miedo que Xolotl experimentaba no era muy diferente del suyo. En ese momento se sintió unida a él a través de las cadenas de las expectativas familiares. En vez de alejarse, decidieron compartir sus historias como un acto de valentía. Pero ya no quiero eso, dijo él tomando aire, como si esa decisión pesada hubiera estado atrapada en su pecho durante mucho tiempo. Quiero encontrar mi propia voz, mi propio camino, pero tengo miedo de lo que eso conlleva. La idea de decepcionarlo es abrumadora. El eco de sus palabras resonó en Valeria, contrastando con sus propias luchas internas. Había pasado años sintiendo ese mismo peso sobre sus hombros, siempre deseando ser perfecta en los ojos de los demás. Sin embargo, en su interior había despertado una chispa de rebelión. Quizás deberíamos dejarnos de lado las expectativas de los demás, sugirió, sintiendo la conexión cada vez más intensa. Si ambos deseamos autenticidad, quizás podamos encontrarla juntos. Los ojos de Xolotl se iluminaron.
el primer destello de esperanza visible en su rostro. ¿Y si no funciona? ¿Y si al final nuestras verdades son demasiado dolorosas para soportarlas? Su voz temblaba con la vulnerabilidad que al fin empezaba a permitir. Podremos soportar la verdad, Xolotl. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa, incluso si eso significa afrontar los demonios del pasado. Respondió Valeria firme en su convicción. Había una fuerza creciente en su interior, impulsada por el deseo de liberarse de las ataduras que la mantenían estancada. La conversación tomó un giro inesperado, cuando una idea surgió en su mente. ¿Qué tal si hacemos una especie de pacto? Mostrar nuestras vulnerabilidades uno a la vez. Desnudemos nuestras almas de a pequeños pasos, hasta que podamos enfrentar lo que realmente somos, sin miedo. Xolotl asintió lentamente contemplando la propuesta. Eso suena arriesgado, pero quizás sea el camino que necesitamos. Una forma de liberarnos, de romper esas cadenas. Mientras se producían esas palabras, Valeria sintió que su vida se replanteaba. El proceso, aunque aterrador, representaba una oportunidad irrevocable para crecer, para ser quien realmente era, sin máscaras. Pero había una duda que persistía en su mente. ¿Qué secretos guardaba Xolotl que pudieran poner en riesgo su evolución? Al mirar a su alrededor, la algarabía del café seguía existiendo, ajena a la revolución interna que estaba teniendo lugar en su corazón. Al aceptar el pacto, Valeria no solo se comprometía a abrirse, sino que también se preparaba para enfrentar la cruda realidad de lo que podría contar Xolotl. Estaba realmente dispuesta a saber la profundidad de su lucha. El silencio entre ellos se sintió denso, pero cargado de potencial. En ese instante, Valeria supo que estaban a punto de atravesar un umbral decisivo, donde las verdades podrían desarmar o consolidar su conexión. Sintió que el aire vibraba con la promesa de descubrimientos dolorosos, pero también de un nuevo comienzo. El momento de dar el primer paso hacia el abismo de la vulnerabilidad había llegado, y el corazón de Valeria latía con fuerza. Lograrían construir un camino hacia la autenticidad y salir fortalecidos. La tensión aumentó, llenando el espacio que los separaba, mientras ambos se preparaban. «Dime, ¿qué es lo que llevas dentro?», preguntó ella, una mezcla de comprensiva inquietud y curiosidad irresistible. El reloj giraba, y el tiempo parecía detenerse en la expectativa de su respuesta. El silencio en el café se tornó opresivo, mientras Xolotl inhalaba profundamente para buscar las palabras que necesitaba. Valeria lo observaba, notando cómo su rostro reflejaba un conflicto interno. Esa tensión, una intersección de expectativas y deseos, era casi palpable. La vulnerabilidad era una moneda valiosa, y estaban a punto de intercambiarla. Finalmente, él dejó escapar un susurro. «Desde pequeño he sentido que vivo una vida robada. Mi madre esperaba que yo fuera un niño prodigio. Competencias, medallas, certificaciones, todo lo que le daba prestigio a ella. Pero nunca me preguntaron qué quería, y de alguna manera aprendí a sobrevivir a través de las expectativas. Sin embargo, cada vez que subía al escenario, mi voz se callaba». Valeria sintió que cada una de sus palabras achataba su propio miedo. Se dio cuenta de que podía relacionarse con su sensación de estar atrapada en un papel que no eligió. «¿Y qué es lo que realmente quieres, Xolotl?», preguntó, sintiendo la urgencia de profundizar en su dolor. «Quiero ser artista», confesó, dejando caer la máscara que lo había protegido. «Quiero convertir mi confusión en color, en música. Pero la idea de renunciar a la seguridad de un futuro brillante me aterra. Al mismo tiempo, vivir siempre a la sombra de mi padre se siente como una condena. No sé cuánto más puedo aguantar esta doble vida».
El eco de sus revelaciones resonaba fuerte en el interior de Valeria, que anhelaba también tener el valor de expresar lo que la atormentaba. Se sintió impulsada a compartir su propia verdad. «Mi historia es parecida», comenzó, su voz temblando. «Mis padres siempre aspiraron a que fuera la más brillante, una abogada, una doctora, cualquier distancia que les otorgara estatus. Sin embargo, yo siempre he soñado con ser escritora. El miedo de decepcionarlos me ha llevado a esconder mi pluma bajo 1000 capas de expectativas». Xolotl la miró, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y reconocimiento. «¿Y qué te detiene?» «Me detiene el temor al rechazo», admitió Valeria, sintiendo que la conexión se hacía más intensa. «El temor de que al mostrar mis palabras, mis verdades, mis inseguridades, me vean como una fracasada. Pero hablarlo contigo me da fuerza. Es un primer paso, ¿verdad?» El aire se sentía más ligero, como si ambas almas comenzaran a abrirse paso a través de un camino que parecía casi impenetrable. Era un momento de empoderamiento que ambas necesitaban. «Entonces, hagamos un pacto», propuso Valeria. «Tomemos pequeñas acciones hacia nuestras verdades. Podría ser escribir algo o actuar como si ya estuviéramos en el camino a ser quienes realmente somos». «Me gusta eso», respondió él, sonriendo con una renovada fuerza. «Quizás incluso podríamos compartírselo a alguien, enfrentar el miedo a ser vistos». La posibilidad de hacer algo proactivo fue como una corriente de energía que fluyó entre ellos. Era liberador sentir que juntos podían enfrentarse al mundo. Sin embargo, Valeria no pudo evitar que una sombra de duda acechara su mente. ¿Sería capaz de soportar las verdades más oscuras de Xolotl? ¿Qué secretos podría tener que pudieran desestabilizar no solo su pacto, sino también su conexión? Mientras hablaban de sus próximos pasos, el café seguía resonando a su alrededor, pero hubo un cambio en Valeria. Ella ya no estaba ahí solo para escuchar, estaba allí para construir un futuro que nunca se había atrevido a contemplar. Un destello de determinación cruzó su rostro. «Xolotl, quiero que me prometas algo, que no importa qué miedos o secretos surjan, permaneceremos juntos en este camino». Él asintió, pero había una incertidumbre en su mirada que Valeria no podía ignorar. El pacto era solo el inicio de un viaje que podría llevarlos a profundidades aterradoras. ¿Estaba realmente preparada para todo lo que implicaría conocer a Xolotl en su completa honestidad? La pregunta surgió en su mente como un eco, avivando los nervios que aún persistían en su corazón. La respuesta era incierta, pero la urgencia de avanzar era imbatible. Como un acorde vibrante en el aire, el momento se colmó de promesas implícitas y peligros inminentes. La mirada de Xolotl era un espejo de su propia lucha. «Entonces, hagámoslo», dijo finalmente con firmeza. El siguiente paso podría ser la revelación definitiva de sus verdades, pero también el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La luz del día parecía iluminar sus rostros mientras se preparaban, dejando un eco de preguntas ardientes en el aire. «Y si esta es solo la puerta que abrimos, ¿qué nos esperará tras ella?». La inquietud resurgió, palpable, mientras ambos se lanzaban a la aventura del autodescubrimiento. Valeria dejó el café con una mezcla de emoción y aprensión. Caminaba por las calles, los pensamientos llenando su mente como hojas arrastradas por el viento. La conversación con Xolotl había desnudado sus propios temores, exponiendo los hilos invisibles que ataban su vida a las expectativas ajenas. El aire fresco de la mañana parecía revitalizarla. Cada paso resonaba con la promesa de un cambio. La imagen de Xolotl, su rostro iluminado por la esperanza, la animaba, pero también la asustaba. ¿Realmente tenía valor para despojarse de las capas de inseguridad? La respuesta era incierta,
pero el deseo de seguir su propio camino era cada vez más fuerte. Así que tomó una decisión. Se propuso escribir, no solo por ella, sino también por Xolotl. Quería plasmar sus miedos, sus sueños y el pacto que habían formado. Con esa intención se sentó en su pequeño escritorio, el aroma del café aún impregnando la habitación. Sin embargo, cuando tomó el bolígrafo, la página permaneció en blanco. El temor al rechazo y a la crítica se coló en su mente, paralizándola. Recordó la risa de Xolotl, su energía vibrante. Actúa como si ya estuvieras en el camino. Sus palabras la atravesaron como un rayo. ¿Y si comenzaba a escribir como si ya fuera la autora que siempre había soñado ser? Esa idea la aturdió y al mismo tiempo la movió. Llenó la hoja de palabras, desnudando su alma sin miedo. Poco a poco, la transformación interna comenzó a tomar forma. Cada frase se llenaba de sinceridad y anhelos olvidados. «Hoy elijo ser escritora», escribió. «Hoy comenzaré a vivir mis sueños en lugar de esconderme tras los de otros». El proceso la liberaba y la contenía en un mismo aliento. Mientras fluyeron las palabras, los temores se disiparon como neblina al amanecer. Al día siguiente se encontró con Xolotl en el mismo café. Sus rostros iluminados reflejaban la luz que sus almas comenzaban a liberar. «He escrito algo», dijo, llenándose de confianza. Xolotl sonrió. «Yo también», respondió él, su voz un eco de determinación. La revelación de uno al otro era un paso peligroso, y Valeria sintió como si estuvieran desnudando sus fragilidades en un espacio abierto. Pero, en vez de temor, surgió una conexión más profunda. El acto de compartir se convirtió en una poderosa herramienta de autovaloración. «Podríamos leerlo en voz alta», sugirió Valeria, sintiéndose audaz. «Sí, hagámoslo», dijo él, aunque sus ojos titilaban con duda. Albergaba un miedo oculto, un secreto que sabía que pronto tendría que develar. Mientras leían sus escritos, Valeria notó cómo la voz de Xolotl temblaba, cargada de emociones contenidas. Su relato hablaba de un deseo de romper con su pasado, un estruendo de confesiones que la sorprendió. Pero su claridad era también perturbadora. Cada palabra revelaba la profundidad de las batallas que había librado. Al terminar, el aire estaba impregnado de una mezcla visceral. Terror, vulnerabilidad y, curiosamente, liberación. «¿Sientes que esto nos acerca?», preguntó Valeria. «En parte, pero también me asusta», admitió él, despojándose de la coraza emocional por primera vez. «Aún hay cosas que no estoy listo para compartir». La incertidumbre las envolvía de nuevo, y Valeria se dio cuenta de que sus propios temores no eran los únicos. «Quizás eso sea natural», dijo suavemente. «Estamos abriendo puertas, y algunas llevan a pasillos oscuros». Las palabras pendían en el aire como gotas de lluvia en un día oscuro. Valeria se preguntó qué más secretos y revelaciones estaban escondidos en el corazón de Xolotl. Quizás su viaje hacia la verdad sería más complicado de lo que habían anticipado, con conflictos internos aún más profundos que atarían sus destinos. La tensión creció, mientras el café a su alrededor continuaba lleno de vida, muy distinto a los silencios que atravesaban sus corazones. La siguiente acción podían ser decisiones que reafirmarían su amenaza y sus valores, el poder de la verdad y los ecos de su pasado. Tal vez el próximo paso sea enfrentarlo directamente, sugirió Valeria, sintiendo que la valentía comenzaba a correr por sus venas. ¿Te sientes listo? El brillo en sus ojos era medido, y Valeria percibió que la batalla de Xolotl estaba lejos de haber terminado. Quizás esta vez la verdad será más liberadora que el miedo mismo, murmuró él, casi en un susurro. Pero Valeria sintió que no era solo una pregunta. Ya estaba en juego algo más grande. ¿Qué verdades ocultas
cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados, arqueando el arco de su pacto hacia una confrontación inminente? Valeria se encontraba en un mar de reflexiones y emociones mientras caminaba de vuelta a su hogar. Las palabras compartidas con Xolotl resonaban en su mente, y aunque había revelado la fragilidad de sus sueños, el miedo permanecía acechando en la distancia. Sin embargo, aquel intercambio había sido distinto. La apertura de ambos les había brindado la oportunidad de salir del silencio ensordecedor que había marcado sus vidas por tanto tiempo. Era evidente que el camino hacia su propia autenticidad requería seguir afrontando las sombras, pero ya no sería un viaje solitario. Después de su encuentro, Valeria se dedicó a escribir con fervor. Las páginas se llenaban de sus sentimientos más profundos, sus dudas y también su determinación por liberarse de las expectativas que la habían acompañado hasta ese momento. Recordó las historias que Xolotl le contaba bajo el manto estrellado, relatos de valentía, de asumir riesgos. En ese instante comprendió que también ella debía ser la protagonista de su propia narrativa. Los días siguieron fluyendo, y para su sorpresa, Valeria comenzó a recibir comentarios positivos sobre su escritura de las personas que la rodeaban. Su pequeño círculo de apoyo comenzó a crecer, y con cada elogio su confianza se consolidaba aún más. Un día, cuando decidió dar un paso audaz, se inscribió en un taller de escritores para jóvenes talentos. La idea de compartir su trabajo en un escenario formal la aterrorizaba, pero aquel impulso de ser vista, de ser realmente conocida, la empujó a continuar. Mientras tanto, la relación con Xolotl se volvía más profunda y compleja. Ambos decidieron dejar a un lado ciertas reservas, y en cada encuentro exploraban sus pasados lacerantes. Con cada revelación, su conexión se afianzaba, pero también se siente presionada por las sombras del pasado. Valeria, con su natural empatía, comprendía que la lucha interna de Xolotl era parte de su proceso. Así, su deseo de que él también encontrara su voz se convirtió en un motor que impulsaba su propia transformación. Una tarde, en una tarde soleada, mientras revisaban sus escritos en el parque, dejó escapar un sentimiento que llevaba dentro. Xolotl, creo que necesitamos darnos el permiso para ser vulnerables uno con el otro. ¿Cómo podemos crecer si no enfrentamos lo que nos ha marcado? Él la miró, y en sus ojos el brillo de asombro se mezcló con temor. Pero Valeria no podía dar marcha atrás ahora. Los dos se sentaron en silencio durante un largo rato y la atmósfera se volvió solemne. «Hay cosas de mi pasado que me han perseguido», comenzó Xolotl, su voz temblando. «Mi padre no es solo una expectativa, también es un tormento. A menudo me siento atrapado entre ser quien él quiere que sea y quien realmente quiero ser. Esta es la carga que llevo». Sus palabras desnudas cortaron el aire. Valeria sintió un repentino conocimiento de la complejidad de su situación. Esa vulnerabilidad era, a su vez, un camino hacia su propia liberación. Mientras compartían sus historias y secretos, una luz surgiendo en la oscuridad de sus pasados les ofreció la salvación. Valeria, llena de coraje, lanzó la idea de crear un proyecto conjunto, una serie de relatos que reflejaran sus trayectorias, las luchas que cada uno había enfrentado y cómo la superación se había convertido en su lema. El entusiasmo de Xolotl al escucharla la llenó de una cálida certeza. Juntos podían honrar su proceso y, más aún, sanarse. Cada encuentro se transformaba en un nuevo espacio de confianza. A medida que trabajaban en el proyecto, Valeria empezó a sentir que había conquistado un espacio en el mundo que antes le había parecido inalcanzable. A través de la escritura y la vulnerabilidad, se dieron el regalo del descubrimiento. Los fragmentos de sus vidas, alguna vez dispares,
comenzaban a entrelazarse. Finalmente, el día del taller de escritores llegó. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para compartir sus relatos. La experiencia fue liberadora. Al contar sus verdades, la sala se llenó de un asombro solidario. No solo recibió aplausos, sino que también entabló conexiones con otros jóvenes soñadores que, al igual que ella, buscaban autenticidad. Al final del evento, sintió que había alcanzado algo más que solo visibilidad, la certeza de que pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras revisaba sus escritos en su habitación, una sonrisa se dibujó en su rostro. La transformación había cobrado forma tangible. Valeria estaba lista para afrontar cualquier nuevo reto. Al día siguiente se sentaría con Xolotl para develar el siguiente paso en su pacto de vulnerabilidad. Era un nuevo capítulo, un momento para dejar atrás los temores. La decisión de ser auténtica no solo les había permitido crecer como individuos, sino que también había fortalecido la conexión entre ellos. El camino que había sido cubierto de incertidumbre ahora se sentía iluminado. Cada paso tomado era un recordatorio de que enfrentar sus verdades, aunque aterrador, era el verdadero camino hacia la libertad. Valeria se sintió empoderada, lista para perseguir sus sueños de escritura y construir una vida donde cada palabra expresara su verdadero yo. Así, mientras el sol comenzaba a elevarse, Valeria sabía que había alcanzado una realización personal significativa. Un espacio donde el amor por sí misma y por los demás coexistía, donde el pasado podía ser un aliado en lugar de un enemigo. Este era solo el inicio, y Valeria no quería perder más tiempo. La transformación no solo estaba obrando en su interior, había mostrado al mundo una Valeria que se levantaba, una Valeria que había decidido ser la protagonista de su propia historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es fundamental. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Accionen ahora.